Creo que es como un privilegio poder compartir de la palabra del Señor. Ahora, tantas cosas que he aprovechado en medio de los hermanos y la verdad que ha sido una bendición para mí poder aprender de cada uno de ustedes, de hermano Héctor, de Cristian, de Pablo, e incluso de todos. Bueno, el Señor nos pone a todos como en un momento atento. Entonces, bueno, vamos a continuar con la lectura de Santiago. Lo habíamos visto con el hermano Héctor que nos dio la introducción de la carta, y también hace 8 días veíamos cómo Cristian nos hablaba del gozo en medio de la prueba, de lo cual Santiago habla también ahí en el versículo, bueno, del 12 en adelante. También veíamos lo que el hermano Héctor nos compartía el domingo acerca de la concupiscencia y de los deseos de nuestra carne y de todas las cosas. Él llegó hasta el verso 18, lo leyó, pero a mí me inquietó bastante el verso 18 nuevamente, y pues lo quiero tocar por encima porque también el Señor me muestra que ya los hermanos lo han dado a entender, lo han explicado, el hermano Héctor lo explicó y Pablo también hizo como una aclaración acerca del nuevo nacimiento, de lo cual estaba hablando Santiago ya en el versículo 18, donde dice, bueno, me gustaría leerlo desde atrás, por lo que en el 17 dice algo muy bonito. Bueno, desde el 16. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Venía hablando de lo que la concupiscencia y lo que genera el pecado en nosotros, que son nuestros deseos desordenados. Como que Santiago dice, bueno, no erren. Y ahí da a entender, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y acá sigue, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Puse a mirar acá el verso 18, la palabra nacer es la misma palabra que usó Santiago en el versículo 15, donde da a luz muerte, dando la comparación de que nuestra concupiscencia, nuestros deseos desordenados, concebían la muerte. Y yo llegué y decía, wow, y acá ahora Santiago nos va hablando de que Dios, el Dios que es bueno, hizo nacer, pero nos dio una vida nueva, y habla ya del nuevo nacimiento. Dice que lo hizo por la palabra de verdad. No va a haber otra manera en la cual el Señor nos vaya a permitir experimentar ese verdadero gozo, si no es por la palabra de verdad. Ahí, bueno, en Juan 3 lo explica, el Señor, yo creo que ya muchos lo conocen, donde el Señor está hablando con Nicodemo y el mismo Señor le dice, ¿acaso tú siendo maestro de Israel, no, cómo vas a preguntar qué es nacer de nuevo? Entonces el mismo Señor le da a entender esa parte a Nicodemo. Me llama bastante la atención eso, que por la palabra de verdad es que el Señor nos hace renacer. Y muestra ese contraste entre lo que genera nuestros deseos desordenados y el deseo de Dios. También otra cosa que me llamó la atención del versículo 18 es la primera parte donde dice, Él de su voluntad. Esa palabra, bueno, mirando ya en los diccionarios y en las demás herramientas que el Señor ha permitido en este tiempo, da a entender que esta palabra voluntad, bueno, sería la palabra bouleimai, que es una palabra que el Reina Valera lo traduce en varias partes como querer, pero es un querer anticipado, es algo que Dios ya tenía en su corazón desde antes de crearnos a nosotros, porque nosotros a veces tenemos también un concepto errado de llegar a creer que Dios actúa por reacción como nosotros. O sea, nosotros hacemos tal cosa porque nos pasó esto. Entonces nosotros pensamos que a Dios se le salió de la mano que el hombre hubiera pecado. Pero resulta que no. Pedro nos da una luz. No anote el versículo, pero si algún hermano lo sabe, donde dice que antes de la fundación del mundo Él destinó un cordero. Desde antes de la fundación del mundo. Está en 1 de Pedro 1:3. No sé si algún hermano lo tiene por ahí, lo puede leer. 1:3.
dice que Él destinó un cordero desde antes de la fundación del mundo. Y me llamaba la atención ver eso, como el Señor antes de todas las cosas, Él ya tenía ese plan para nosotros. Me llamaba la atención ver a un hermano, escuchar a un hermano, la semana pasada creo que fue que lo escuché, y él decía algo que a mí me impactó bastante. Él decía, en el principio cuando vimos que el Señor dijo, hágase el cielo y la tierra y todas esas cosas, nosotros creemos que eso fue como el principio de las cosas. Él decía, pero antes de que se escuchara la voz del Verbo eterno de Dios diciendo sea la luz, se escuchó la voz del Trino de Dios, sea la cruz. Mucho antes de que el hombre llegara a lo que llegamos nosotros, que pueda a desobedecer al Señor, el Señor ya tenía en su corazón todo lo que iba a hacer con nosotros. Me llamaba, o sea, es algo que verdaderamente a mí me impactó, y yo meditaba y yo decía, uy Señor, cuán grande eres tú. ¿Verdad? Que es algo que no lo puedo como asimilar, y verdaderamente que uno como que entra cada vez más en las riquezas de la palabra y se da cuenta de que es insondable, como decía Pablo, el apóstol. También otra cosa ahí del verso 18, bueno, lo del nuevo nacimiento, hablaba ya que el hermano Héctor ya lo había tocado, Pablo David también lo tocó bastante. Otra cosa que también nos muestra Santiago en el verso 17, que me parece algo bonito, y Santiago nos muestra el carácter de Dios. Primero, que Él no cambia, en Dios no hay variación alguna. El Señor no es como nosotros muchas veces. Tomamos una decisión hoy y mañana ya tenemos otra, y ni siquiera mañana, a los 5 minutos ya cambiamos. Decimos, ay Señor, voy a hacer esto, pero ya a los 5 minutos ya se nos olvidó, ya no lo queremos hacer. Y ver eso, que en Él no hay sombra de variación, como que le da seguridad a uno en el corazón de poder decir, verdaderamente yo estoy confiado en que todo lo que Dios dijo es verdad. Y que si Él verdaderamente ha hablado de que va a estar conmigo, Él no va a cambiar de parecer. Él va a estar ahí acompañándome. Él va a estar ahí para ayudarnos, Él va a estar para acompañarnos. Bueno, en el verso 18 sigue Santiago y habla, Él de su voluntad, dando a entender como una soberanía de Dios. O sea, fue algo que Él se propuso y lo llevó a cabo porque Él es Dios. Y también hay pasajes, bueno, no noté muchos pasajes, la verdad, porque me pongo nervioso, en donde dice que quién fue el consejero de Dios, o a quién le prestó Él. No sé si algún hermano lo sabe también y lo quiere leer, pues lo puede leer. El anterior es 1 Pedro 19. El Cordero. 1 Pedro, entonces un cordero antes de la fundación del mundo. Entonces imagínense, antes de que todas las cosas fueran hechas. El Señor Jesús se había dado. Eso me parece algo precioso. Algo que realmente cada vez que lo pienso no puede dejar de emocionarse y decir, Señor, gracias por permitirme venir y experimentar esto en ti, estas cosas que nos das. Ahí, bueno, Santiago dice, ¿por qué Él nos hizo nacer? Dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad, por la predicación del Evangelio. No va a haber otra manera en la cual una persona crea, ¿no? Si no es por la predicación del Evangelio. Pablo también lo dijo, dice, porque a Él le plació salvarnos por la locura de la predicación. Creo que está en 1 Corintios. Entonces no va a haber otra manera en la cual una persona llegue a creer en el Evangelio, o llegue a nacer de nuevo, sino es por el escuchar la palabra de Dios, por permanecer en ella. Y también porque nosotros prediquemos el verdadero Evangelio, prediquemos la palabra del Señor, sin adulterarla. A mí me llama la atención pensando en lo del nuevo nacimiento, que los hermanos estaban a entender, el hermano Héctor y también Pablo, en las dos enseñanzas que están en internet. Yo pensaba y yo decía, bueno, porque a veces también nosotros vemos que hay hermanos que, aunque se reúnen o escuchan la palabra, o que hoy en día vemos muchos que dicen, soy cristiano. Incluso en muchos lugares donde yo llego, todo el mundo me dice, yo soy cristiano, pero cuando uno mira la manera de vivir no corresponde, y es lo que ya vamos a ver más adelante, Santiago lo va a ir explicando. Y Pedro dice que bebamos la leche espiritual no adulterada,
muchas veces también es porque nosotros tenemos comezón de oír y queremos escuchar solo que nos digan cosas bonitas. Pero cuando el Señor ya nos toca en algo que debemos cambiar o debemos corregir, ahí sí ya como que no nos cuesta, y se ve también en la vida de un niño, ¿no? Como el hermano Héctor lo decía, si un bebé no crece, uno va a decir es algo que uno, es algo anormal. Uno como que dice, bueno, pero si un niño no se alimenta bien, pues va a tener problemas, y eso es lo que pasa. Y le pedimos al Señor por todos aquellos hermanos que están en error, están escuchando cosas malas, para que el Señor lleve su palabra y puedan verdaderamente tomar esa leche espiritual no adulterada. Amén. Y aún a nosotros que el Señor nos pone a hablar, también que podamos dar esa leche espiritual no adulterada, para que la iglesia del Señor sea edificada. Entonces, bueno, había una comparación de la palabra bouleimai que yo había anotado para que los hermanos la tuvieran más clara. Y está ahí en Mateo 11:27 y me pareció un pasaje precioso para dar a entender algo más que fue lo que el Señor ahí. Mateo 11:27. Entonces aquí es un pasaje muy famoso porque a todos nos gusta. Lo voy a leer desde el 25 como para entrar en el este. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahí la palabra lo quiera es la palabra bouleimai, o sea, es algo que él ya lo tenía desde antemano, revelarse a los pequeñitos. Y adelante sigue diciendo: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Me pareció algo precioso, como que el Señor, a veces uno se cuestiona, uno dice: ¿quién soy yo para que el Señor me haya escogido? Para que yo pueda estar aquí escuchando la palabra del Señor. Pues resulta que él a los pequeños desde antes de la fundación del mundo ya lo había determinado, porque él es Dios. Y bueno, ahí también hay que ver extremos a los que se va el hombre, que solo algunos o que a otros no. El Señor dio la palabra para todos. También hay una responsabilidad de nosotros el aceptarla, porque el Señor dice: yo quiero, pero también quiere que nosotros queramos. Entonces también está esa parte. Entonces, bueno, el tema del nuevo nacimiento ya el hermano Héctor lo trató, y yo también le pedí al Señor, y que el Señor ya me inquietaba a seguirlo, porque si el Señor ya lo ha hablado a los hermanos. Entonces me parece, hay esta parte que dice: por esto, mis amados hermanos, leyendo otra vez desde el versículo 18, bueno, lo voy a leer otra vez porque como que no se pierde. ¿Es por los nervios? Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahí está hablando, para que seamos primicias, o sea, para que seamos lo primero de los frutos que el Señor quiere en medio de la creación. Y uno empieza a decir: uy. Y ahí Santiago nos va a decir qué es esto, y dice: por eso, mis amados hermanos. Entonces ahí está: porque ustedes han nacido de nuevo. Vean, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Aquí me llamó la atención que él dice: bueno, ya ustedes que han nacido de nuevo, siéntense a escuchar. Dice: todo hombre sea pronto para oír. Aquí el Señor me inquietaba a leer Eclesiastés 5. No sé si los hermanos quieren. Vamos y vemos lo que es el escuchar. Porque a veces nosotros nos gusta hablar mucho, escuchar poco. Entonces, Eclesiastés 5. Entonces dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Eclesiastés 5:1, sí. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal,
No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Y acá dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Parecía una cosa tremenda aquí, que Salomón nos lo explica y nos dice, bueno, cuando lleguen a la casa de Dios, acérquense más para escuchar que para ofrecer el sacrificio de los necios, que es la parte de la boca. Y no sé, pienso que a nosotros, bueno, a los jóvenes más que todo, nos pasa que una vez nos convertimos y escuchamos algo, ya queremos salirlo a hablar, sin ni siquiera tenerlo claro nosotros mismos. O a veces queremos hablar mucho, ¿sí? Y hay un proverbio que dice, no me sé bien la cita, acabé de recordar, que dice, el sabio es callado y no dice las cosas, más o menos parafraseando. Dice, pero el necio, aún lo poco que sabe, lo quiere decir y ni siquiera lo sabe decir de una manera correcta. Entonces, ahí Santiago nos dice, ¿ustedes que han nacido de nuevo? Bueno, acérquese más para escuchar. Por eso lo vimos en Eclesiastes, que dice, cuando lleguemos a la casa de Dios, pues sentémonos a escuchar primero, a escuchar al Señor, a ver qué es lo que el Señor quiere. Por eso me llama la atención de esto, es que Santiago nos habla primero de la voluntad de Dios y luego cómo el Señor quiere que la llevemos a cabo, o como la vida práctica, para que nosotros la vivamos en la vida práctica. Y es primero acercarnos a escuchar, porque nosotros no vamos a poder hacer algo si no lo escuchamos. Y me gusta que el Señor Jesús también llega y decía, yo hablo lo que oigo del Padre. También nosotros deberíamos ser así, llegar a escuchar al Padre, qué es lo que el Señor dice o qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Y ahí sí nosotros ahí sí vayamos y nos movamos en lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, hermanos, ahí está, para que seamos prontos para ver. Hay un ejemplo que da un predicador, no sé quién es, pero lo escuché hace mucho tiempo, y él llega y decía, por eso el Señor nos dio 2 oídos y una boca, para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Y más adelante Santiago lo va a tratar en el capítulo 3. Y aquí también, bueno, a mí me gustó de la carta de Santiago, que es como que él nos muestra al Señor la voluntad de Dios, que Él nos ha dado la provisión y luego cómo hacerla, o sea, cómo llevarlo a cabo. Porque también uno puede llegar a quedarse callado en las fuerzas de uno, y también eso es de la carne. El Señor también aborrece los frutos de la carne. Entonces tenemos primero que escuchar del Señor y aprender a ser llevados por el Señor. También ahí dice, tardo para hablar. Bueno, no debemos hablar mucho en estas cosas. Dice, tardo para irarse. Vamos. Ahí también como que no sé, porque como que uno es muy explosivo en muchas cosas, ¿no? Nos dicen algo y de una vez reventamos o explotamos. Por aquí un pasaje que vi paralelo era Efesios 4:17, hermanos, pues ese, hermano. Entonces, ¿será que lo puede leer, hermano? Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es lugar al diablo. Entonces de acá Santiago dice que en la ira del hombre no, bueno, dicen sean tardos para la ira. Él va a decir que porque la ira no obra la justicia de Dios. Y Pablo dice como que sí se pueden airar, pero no pequen. Entonces como si los dos, o sea, los dos se están complementando, porque en la Biblia no va a haber ninguna contradicción ni una cosa así. Me parece algo como si Pablo dijera, bueno, sí, yo reconozco que nosotros somos de carne, nos podemos poner bravos, pero no vayamos a pecar. O sea, no explotemos de una manera, sino vamos delante del Señor y le decimos, Señor,
Tú dices en tu palabra que tu justicia y tu justicia es tu voluntad. Señor, no obra en medio de mi ira, Señor, pues quiero entregar mi ira a ti y no quiero pecar, no quiero darle lugar al diablo. Entonces es como si es lo que el Señor quiere en nuestra vida. Eso es lo que nosotros debemos hacer, ir al Señor. En cada momento que sintamos rabia, ir al Señor, hermanos. Yo sé que es difícil, porque somos de carne, pero ya ahí Santiago nos viene diciendo, ustedes que nacieron de nuevo, vea, por tanto, por esto, mis amados hermanos. Entonces, si verdaderamente la vida del Señor está obrando en nosotros y nosotros queremos que esa vida cada vez más sea notoria y cada vez más permee todo lo nuestro, porque es el deseo del cristiano. O sea, el deseo del cristiano es ser cada vez más como Cristo. Entonces, no queremos airarnos, Señor, ayúdanos a no airarnos, porque Él lo dice en el 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, la ira del hombre es la voluntad del hombre, pero nosotros que queremos hacer la voluntad de Dios. Y acá sigue Santiago diciendo, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Me recordaba leyendo este pasaje. Bueno, el Señor nos da la provisión, pero aquí me acordaba de lo que el hermano Gino enseñaba, la voz activa y la voz pasiva. O sea, el Señor ya nos crucificó con Cristo. En Gálatas 1:4 dice que Él nos ha librado del presente siglo malo por la obra del Señor Jesús. Pero entonces también nos dice aquí, oiga, desechen toda inmundicia y abundancia de malicia. También nosotros debemos poner de nuestra parte para que esa obra del Señor vaya haciéndose completa. Porque el Señor quiere eso, el Señor quiere que colaboradores, dice juntamente Dios con los hombres, porque el Señor quiso así. El Señor quiere que nosotros también entreguemos de nuestra vida todas esas cosas. Nosotros reconocemos que en nosotros todavía hay inmundicias y hay malicia en muchas cosas, pero debemos despojarnos de eso, es lo que Santiago nos dice, y vuelvo al 18, porque Él de su voluntad así lo quiso, nos hizo nacer para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Empezar a decir, Señor, yo quiero desechar esta cosa porque esta cosa no es tu voluntad. No sé, cada cual tiene sus luchas de diferente manera, ¿no? O sea, yo no puedo llegar a decir, hermano, esto, lo otro, porque muchas veces es en diferente manera, pero sí debemos poner de nuestra parte, y es lo que el Señor quiere. Entonces, algo activo de parte del Señor. Debemos desechar la inmundicia y la abundancia. O sea, no es poquita, dice que es abundante. Entonces debemos desecharla también. Y ahí va a decir, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Hermano, qué bonito es poder recibir la palabra del Señor. Me recuerda el Salmo 119:11, creo que es, que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces la palabra del Señor es la que nos va a ayudar para que nosotros podamos llevar a cabo esa parte de desechar todas las cosas y vamos a poder ser limpios. Y ahí dice, habla de la salvación del alma, que fue lo que Cristian habló en la primera reunión de hace como 20 días, creo. ¿Fue? Entonces, para salvar nuestra alma, allá es el lugar que el Señor quiere que cada vez más se doblegue a Él. Nuestro yo, o sea, nuestra parte que nosotros no queremos que se toque, porque es la parte que perdió como el hombre, ¿no? El hombre que quiso ser como Dios. Entonces ese yo se elevó. Entonces, y es lo que el Señor quiere empezar a ganar, lo que el Señor más quiere, aquello que el Señor dice, el que pierda su psique, allá cuando habla en el griego dice psique, que es la vida del alma, va a ganar la zoe, que es la vida del espíritu. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a recibir con mansedumbre la palabra, poder decir, Señor, si tú lo dijiste, yo quiero obedecerlo, yo quiero hacerlo, quiero verdaderamente poder caminar en esta tierra como primicias de tus criaturas y poder
corresponder con lo que dice Santiago en el versículo 1, que dice siervo o esclavo del Señor Jesucristo y de Dios. Verdaderamente yo quiero hacerlo. Quiero perder mi alma para ganar a Cristo. Entonces ahí sigue, hay más pasajes, de verdad que cuando uno se pone a estudiar un capítulo de la Biblia uno dice hay mucho material que uno dice, ay Señor. Y por eso es bueno que todos los hermanos, que el Señor les permita, porque cada uno muestra lo que el Señor le habla. Entonces es bueno poder aprender los unos de los otros. Ese era un paréntesis. Dice, en el 22. Ahí dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Como que ya Santiago empieza a cambiar. Bueno, oigan, pero empiecen también a vivir correspondientemente, porque también nosotros nos podemos volver. Yo me escucho una serie de enseñanza de 30 enseñanzas, pero todavía sigo siendo una persona mal geniada, o un tramposo, o cualquier cosa mala. Entonces Santiago como que dice, oiga, usted tiene que vivir correspondiendo a lo que usted está escuchando. Sea un hacedor. Y me parece bonito el ejemplo que él va a dar más adelante. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Como que uno dice, uy, tremendo. Parecía bonito el ejemplo que da Santiago del espejo. No sé, muchos de nosotros usamos el espejo para mirarnos y ver que estemos bien presentados. O sea, tal vez uno no se para de la cama y se va a trabajar así con las lagañas aquí pegadas. Porque uno siempre está queriendo mostrar lo mejor. Entonces me parecía bonito el ejemplo del espejo porque como que, oiga, la palabra de Dios le está diciendo cómo usted debe vivir. Es el espejo de su vida. Es el espejo de lo que Dios quiere que usted sea. Mírese ahí y viva correspondiendo lo que el Señor le manda a hacer. Yo decía, tremendo, yo entro en baño y me miro en el espejo y decía, "Ay, Señor, qué tremendo, ¿no?" Yo decía, ese ejemplo que dio Santiago es tan claro. Y yo dije, ay Señor, ayúdame verdaderamente a poder querer verme arreglado como tu palabra me quiere ver. Por eso me llamaba bastante la atención, diciendo oidores. Y acá, bueno, hay una cosa aquí que está en el griego, que lo leí de un hermano. Dice, acá donde dice en el 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. El término engañándoos se usa en matemáticas, ¿no? Que es como alguien que está sumando, engañándose a sí mismo. Como creyendo que tiene plata en el bolsillo, pero se está diciendo mentiras, no tiene plata. O sea, no se está engañando. De pronto las hermanas que están de contabilidad. y el idioma griego lo mostraba así, como alguien que se está haciendo tramposo a sí mismo. Entonces parece ilógico que nosotros vengamos aquí a una reunión a escuchar de Dios y vivamos una vida hipócrita. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Yo como que decía, uy Señor, más exhortado yo. Señor, ayúdame. Pero me parece bonito como el Señor no quiere que nosotros vivamos en la ignorancia. Y por eso Él nos manda a escribir, deja escritas estas cosas. Aquello que Lutero decía que era una epístola de paja, vea todo lo que nos tiene para enseñar. Porque él de pronto en ese tiempo no lo entendió. Pero el Señor ya nos lo fue mostrando y nos muestra que el uno con el otro se complementaban porque los dos fueron inspirados por el Espíritu. Entonces me pareció una cosa tremenda aquí, que no nos engañemos a nosotros, de verdad, hermano. El Señor no quiere que vivamos engañados. Por eso, entreguémonos a Él. Bueno, y dice que considera su rostro natural y luego va y se olvida. No se vuelve al espejo a mirarse cada ratico si tiene algo malo. Si deberíamos nosotros volvernos a la palabra del Señor cada momento, a ver en qué estamos errando, en qué estamos fallando, en qué cosas estamos andando mal.
Señor nos ayude a todos. Y acá bueno, sigue diciendo, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo deudor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Qué bonito, ¿no? Ver cómo el Señor quiere que nosotros seamos dichosos en todo lo que hagamos. Y esa dicha se va a lograr solo a través de la obediencia en la palabra del Señor. Y lo que les venía diciendo, nosotros no vamos a poder obedecer en nuestra carne. No lo vamos a poder hacer. Pero ahí me recordó el Señor volver a Romanos 8.1. Dice que la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la condenación del pecado. Y ahí empieza a mostrar Pablo como la vida en el Espíritu en Romanos 8. Yo llegué y decía, uy, qué tremendo, o sea, el Señor ha dado esa vida para que yo verdaderamente me goce en hacer lo que el Señor dice. Y leer el Salmo 119 y ver cómo ese hombre amaba la palabra de Dios, y ver cómo más de un profeta escribía la palabra de Dios, unos himnos o unas cosas que me decía el Señor. Verdaderamente tu palabra es pura, porque es lo que el hombre necesita. Me llama la atención eso. Dice, no siendo deudor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Que nosotros no nos olvidemos. Ahí yo recordaba un pasaje en Deuteronomio 4. El título que le pone la Sociedad Bíblica es Moisés exhorta a la obediencia. Dice, ahora pues, oh Israel, desde el versículo 1. Oye los estatutos y decretos que yo os enseñé, para que los ejecutáis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadáis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis a ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Amén. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Hermano, me parecía algo tremendo ver, bueno, el Deuteronomio, los hermanos deben saber más, significa, es como una repetición de la ley. O sea, el Señor quería repetir la palabra porque a nosotros se nos olvida todo. Y el Señor lo hace una y otra vez porque el Señor es paciente, el Señor es amoroso con nosotros. Y me llamaba la atención cómo Moisés exhortaba al pueblo, y esta comparación que hace aquí en el versículo 3, dice, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Como ver lo mismo que decía Santiago, ustedes van a ser bienaventurados si siguen lo que el Señor dice. Pero cuando nosotros seguimos lo que nosotros queremos o lo que nos dicen que hagan nosotros, pues cómo nos va a ir de mal. Pero vamos a ser bienaventurados si seguimos al Señor. Qué bonito ver esa comparación de ese versículo. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, Moisés va hablando, para que hagáis así en medio
de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Qué bonito. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Hermanos, no. Somos sabios cuando hacemos lo que el Señor nos manda. Y eso es lo que Santiago nos va a venir exhortando. O sea, Él lo viene haciendo como muchos dirán, estas palabras tan duras que dice Santiago, que mi lengua es un infierno, o todas esas cosas, pero Él lo está haciendo para que nosotros sigamos la sabiduría del Señor. Entonces, hermanos, nosotros debemos amar la palabra del Señor, escuchar todo, la reprensión y también el ánimo, porque el Señor quiere todo. Todo lo que venga del Señor es para nuestro bien, hermano. Entonces, nosotros nos gusta escuchar al hermano que de pronto nos dice las cosas muy duras. Solo nos gusta escuchar al que dice las cosas un poco suavecitas. Pero nosotros debemos escuchar toda la palabra de Dios, porque es todo el consejo del Señor. Y vamos a ser sabios, como dice acá Moisés. Esa va a ser nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Ahí en el 6. Ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Aunque qué bonito ver ese versículo, y yo le hablaba a Diego un día, llegué y decía que verdaderamente cuando uno ve un cristiano de verdad, en cualquier parte, en un trabajo, en el colegio, uno ve cómo la gente lo respeta. Como la gente verdaderamente hasta dice, espere, no digamos groserías que viene el cristiano. Porque verdaderamente es una persona que el Señor está sobre él y que la gente lo respeta. Que nosotros podamos ser así, de esas personas que la gente diga, uy, este sí es un cristiano, ¿verdad? Este es una persona sabia porque hace todo lo que Dios le manda. Hasta incluso la persona del mundo lo reconoce. Dice, uy, ese hombre es juicioso con su esposa, mire cómo cuida a sus hijos, mire cómo es una persona que hace bien su trabajo, mire cómo es una persona que lleva bien su estudio, sus cosas, es buen hijo, es buena. La persona del mundo lo ve y lleva a que esa persona también diga, oiga, muéstreme eso que usted tiene. Y es el Señor, porque no lo podemos hacer en nuestra carne. Verdaderamente que hay gente que vive muy moralmente, pero no tienen la tranquilidad que el Señor nos ha dado a nosotros. Porque el obedecer al Señor no es, ¿cómo se dice? No es una carga, y lo dice ahí en 1 Juan. No sé si algún hermano tiene que pasar. Creo que está en 3:15, 3:16. Dice, los mandamientos del Señor no son gravosos. Sí, porque verdaderamente es el deleite del cristiano poder obedecer al Señor. Nosotros al diario vivir, cuando nos toque quedarnos callados, cuando nos toque aguantarnos la ira e ir delante del Señor a decirle que nos ayude, cuando nos toque decir que no a alguna cosa mala, podemos decir, Señor, verdaderamente lo que tú me mandas no es gravoso y yo lo quiero obedecer porque es tu voluntad. Y ahí es cuando el hombre va a experimentar lo que decía el salmista también, me acuerdo. Dice, Señor, hacer tu voluntad me agrada. Entonces, parecía algo bonito. No sé si alguien lo encontró. Es en 1 Juan 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Qué bonito, ¿no? Realmente no es gravoso obedecer al Señor. Ahí sigue diciendo Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí nos sigue mostrando que no fue por nuestra propia voluntad,
Ahí dice que todo el que es nacido de Dios, hablando, también se puede decir como parte del nuevo nacimiento, ¿no? Porque verdaderamente que uno ve la diferencia en un hermano que camina en las cosas del Señor. Aunque hay muchos que tenemos baches y caemos en cosas, pero el Señor vuelve, nos trae y nos restaura. Amén. Y eso es lo que pedimos por todos aquellos hermanos que se han apartado. Amén. Para que dejen de ser la burla del mundo y puedan ser la luz del Señor allí en la vida. Sí, hermanos. Y aquí ya, pues ya como revisando lo que Santiago viene diciendo, ahí me parece, ya en el 26, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea, muchas veces nosotros somos solo hablar un lenguaje religioso entre nosotros. Bonito, ¿no? A veces el hombre se siente orgulloso de hablar de una manera religiosa, porque al hombre le gusta esas cosas. Santiago nos dice como que, oiga, refrene su lengua, no hable tanto. No hable tanto tampoco de una manera religiosa, y nos va a decir cuál es la verdadera religión. Él dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, a veces no es tampoco lo mucho que uno hable, sino lo que uno vive verdaderamente. Ahí Santiago ya va aterrizando la parte del mensaje y me parecía algo práctico. Y recordaba cuando veníamos con Diego en la moto hablando, recordé un ejemplo que daba un hermano un día, y él decía que muchas veces el conocimiento, porque nosotros nos llenamos a veces de conocimiento, es el conocimiento sin experiencia. Santiago acá nos va a decir que la experiencia es que nos guardemos sin mancha del mundo y que visitemos a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Porque verdaderamente si el amor del Señor está en nosotros, ese amor nos va a llevar a hacer estas cosas. O sea, no va a ser solo el saber: sí, Cristo murió por mí. Ah, qué bien me siento acá yo a estudiar teología todo el día. Pero no, eso no quería el Señor. El Señor quiere que ayudemos, que tengamos el mismo amor que el Señor tuvo. Porque Él iba y visitaba a los pobres. Hasta le decían los fariseos: este hombre come con pecadores. Se sienta ahí con los pecadores y las prostitutas a comer. Pero era por el amor que el Señor sentía de que ellos llegaran a conocerlo. También nosotros debemos caminar así. Y el ejemplo que recordaba, él decía un hermano que muchas veces el conocimiento sin experiencia es como un avión sin tren de aterrizaje. O sea, puede ir muy arriba, pero cuando va a aterrizar se va a estrellar, se va a dar un golpe. Y es lo que nosotros necesitamos: experiencia. Experiencia. Si el amor del Señor está en nosotros, vamos a hacer estas cosas, pero no en nuestras fuerzas, porque también nosotros podemos salir a hacerlo en nuestras fuerzas, sino en lo que el Señor nos ha venido hablando, que nos hizo primicias de sus criaturas. Entonces vamos a poder vivir de esta manera. Y ya, hermanos, yo creo que eso es lo que el Señor me ponía. El Señor nos ayuda a todos, porque realmente cuando uno se sienta acá, uno empieza a decir lo que Santiago dice: no se hagan muchos maestros, hermanos. La Biblia también dice: ay, Señor, ayúdame a ser mucho maestro, sino que verdaderamente uno pueda vivir como primicia de la criatura, porque es el deseo de uno. Muchas veces yo no quiero ser el más famoso, sino que pueda agradar al Señor. Amén. Porque es lo que el Señor quiere. Que nos amemos los unos a los otros, que nos guardemos sin mancha del mundo, que podamos vivir de una manera práctica, porque Él ya dio la provisión para eso. Poder conocerle cada día más, poder amarle cada día más. Entonces, hermanos, pues voy a orar, y si me equivoqué en algo y algún hermano me quiere corregir. Gracias. Señor, damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Padre, porque tú nos muestras los caminos tuyos, Señor.
muestras cómo quieres que andemos, Señor. Padre, y además de que nos muestras, tú nos has dado la provisión, Señor, y tú prometiste ayudarnos en todas las cosas, Señor. Eso hoy te alabamos, Señor, y te rogamos, Señor, que nos ayudes, Señor, a poder ser de aquellos que viven como primicias de tus criaturas, Señor, que andan en tu voluntad, Señor, aquella voluntad que desde antes, Señor, tú la habías pensado, Señor, aquellos deseos buenos que hay en tu corazón, Señor, porque también solo de ti viene lo bueno, Señor, lo puro, lo santo, Señor. Padre, por eso te alabamos, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor. También te pido por todos aquellos que se han apartado de ti, Señor. Que tú los traigas, Señor. Que tú los ayudes, Señor, para que ellos puedan también caminar como